programa especial en donde abordaremos un tema que nos va a educar, nos va a formar y nos va a ayudar a orientar a esas familias que están viviendo casos como este. Comúnmente se les llama labio leporino, de alguna manera también calificativos que suenan bastante despectivos, como personas chingas o que tienen, bueno, se le llama de mil maneras. El nombre o el término correcto es la hendidura labio-palatina, y este tema y además las jornadas que se están haciendo en algunos sectores de nuestro país para ayudar a personas con hendidura labio-palatina desde que nacen hasta adultos son muy importantes y por eso las queremos dar a conocer el día de hoy. Así que nos acompañan para el programa de hoy la doctora Irma Pérez, cirujano plástico, estético, reconstructivo y posbariátrico. Bienvenido, Irma. Y quien siempre está con nosotros, nuestro gran amigo profesional Gilberto Aldana, psicólogo clínico. Bienvenido, Gilberto. Pónganse cómodos. Y ahora sí, entremos en materia y lo vamos a hacer a propósito de esta carta que nos llegó. Voy a comenzar a leer. Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy me atreví a escribirles porque siento que su programa es de gran ayuda, es informativo y siempre orienta a todo el que lo ve. Muchas gracias. Esto que les voy a contar es de gran importancia. Quizá muchas personas han vivido lo mismo y se van a sentir identificadas. Me llamo Marisol, tengo 35 años y soy madre de un niño que nació con labio leporino. Al principio fue muy difícil llevar la noticia, puesto que una siempre quiere que su niño o niña sea completamente sano. Sin embargo, saqué muchas fuerzas, busqué información y desde que mi bebé nació lo he llevado con los mejores especialistas. No me quejo en lo absoluto de los médicos a los que he llevado a mi hijo, siempre han aclarado mis dudas, han hecho un gran trabajo en cada cirugía y mi niño ha sabido llevar y aceptarse tal y como es. Lo que me preocupa es que vivimos en una era difícil donde el bullying es cada día mayor y siento temor a que él no sepa integrarse socialmente cuando inicie la adolescencia. Es por ello que quiero aprender herramientas para dárselas y que así él pueda saber cómo manejar algún rechazo. Acudo a ustedes para que, junto a sus grandes especialistas, me aconsejen en lo que debo hacer y en cómo debo prepararme y prepararlo y cómo debo actuar. Bueno, muchas gracias, Marisol, por compartir tu experiencia y esto definitivamente nos brinda la oportunidad de hablar para todo el país y para todas las personas que nos estén escuchando, donde sea que residan. Bienvenidos tanto Gilberto como Irma. ¿Qué es el labio leporino, que entiendo ya no se le llama de esta manera? No, ya no se le llama de esta forma. Fíjate, hay una cantidad de patologías que tienen que ver con desarreglos, sobre todo a nivel de la embriogénesis, que es la etapa en que se forma el ser humano. ¿Qué es lo que ocurre? Hay diferentes etiologías desde el punto de vista genético, desde el punto de vista del consumo de drogas, medicamentos, tóxicos, incluso el extremo de la vida, ya sea hacia la juventud o hacia la adultez, que pueden generar este problema genético. Y justamente lo que acarrea son alteraciones durante la formación y en este caso a nivel craneofacial. A nivel facial entonces vemos estas fisuras, no solo a nivel del labio, sino también en la parte del paladar. Y hay una cantidad de grados, ¿okay? Desde lo más simple a lo más complejo, pero que en definitiva todos deben ser tratados normalmente con cirugía, pero además debe haber un equipo multidisciplinario que ayude a la consecución del tratamiento. Y allí es muy importante el tratamiento psicológico, el tratamiento de los odontopediatras, el tratamiento de incluso los logopedas que nos ayudan a manejar la parte de la fonación, porque en definitiva lo que se quiere es reintegrar a este ser humano a la sociedad y que genere, como dice en esa carta, la menos cantidad posible de bullying. Ajá, y cuando se habla de un niño que nace con esta, digamos, hendidura, sí. ¿se habla de una enfermedad, de una condición o cuál es el término correcto para referirse a un niño que nazca con el labio y el paladar dividido? Claro, nosotros lo hablamos como enfermedad, pero sí, efectivamente, para hacerlo un poco más suave, sobre todo desde el punto de vista de la familia, porque ¿qué ocurre? Cuando se hace el diagnóstico intrauterino, que así debe ser,
ya se ataca desde ese momento todos los elementos para evitar que ese niño al momento de nacer se sienta rechazado. Antes de avanzar, ¿a los cuántos meses de gestación, a través de un ecosonograma, se puede saber que el niño ya no está cerrando completamente estas dos mitades de la cara que entiendo? Cuando el feto se está formando, están separadas y luego con los meses se van uniendo. Fíjate, ya a partir de la semana 12, 14, ya tú puedes saber cómo va el transcurso de la evolución de este niño. De hecho, el control intrauterino o el control por eco debe hacerse cada mes y tú debes tener muy estrechamente un control con la paciente porque es el momento adecuado para tú determinar para dónde va esta situación y poder guiar a los padres. La tecnología y los avances van dirigidos a intentar en algún momento hacer esta cirugía intrauterina, pero por ahora en Venezuela nos limitamos a hacer el diagnóstico en este periodo y trabajar ya de una vez con los padres. Al quinto mes de gestación, ya lo sabes, al sexto ya lo mes, sabes, sí, ya lo sabes. Y sí. los médicos están en la obligación de hacerle saber a la mamá que el niño ya no se formó. ¿Sí? Como debió formarse. Como debió formarse. Y siempre hay que informar, siempre de la mejor manera, sin causar daños mayores, y para eso mi colega va a hablar súper de eso, pero en principio, efectivamente, todo paciente tiene derecho a saber la condición o el problema al cual se va a enfrentar. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir tener herramientas para poder manejarlo de la mejor manera. ¿Qué es lo que se busca? Por un lado, que los padres entiendan que es un problema que puede ser susceptible de tratamiento y que va a mejorar, y que ese niño en el momento de nacer sepa que va a ser incluido en la sociedad, que va a poder acudir al colegio, que va a poder compartir con sus amigos y que va a tener una vida un tanto diferente, pero no anormal. Una vez que se le diagnostica a la madre que su hijo a partir del quinto o sexto mes ya se sabe si va a tener hendidura labio-palatina, ¿se puede preparar todo para que cuando ese niño nazca comiencen ya a hacerse las cirugías respectivas? Sí, fíjate, hay dos tendencias, digamos, a grosso modo en el país ahorita. Están los cirujanos o la tendencia quirúrgica que resuelve el problema inmediatamente apenas nace el niño, en las primeras 24 horas. Esto es adecuado desde el punto de vista de que el niño en ese momento tiene el nivel de hemoglobina más alto, tiene una carga inmunológica importante que le ha traspasado la mamá, que luego en las próximas horas y en los próximos días va a disminuir, por lo cual lo ideal es que si lo vas a hacer en las primeras 24 horas tengas todo, la infraestructura, ya sea tecnológica, hospitalaria, etcétera, lista para realizar el procedimiento. Si no, la otra opción es esperar entonces alrededor del tercer mes, porque en el tercer mes el niño debería tener o debe haber alcanzado por lo menos 3 o 4 o 5 kilos de peso, debería haber alcanzado por lo menos un mínimo de hemoglobina de 10 y debería estar en ese tiempo adecuado donde entonces sí va a tolerar la anestesia general y va a tolerar el procedimiento y por supuesto la recuperación va a ser adecuada. Ante un diagnóstico como este, al regreso, Gilberto, quiero que nos digas cómo abordar este tema desde el punto de vista psicológico con la mamá que recibe la noticia, cuál debe ser la postura de una madre para darle tranquilidad también a un bebé que todavía le faltan algunos meses por nacer y para la familia. Claro. Ya volvemos. Continuamos en este programa especial dedicado a la hendidura labiopalatina, comúnmente se le conoce como labio leporino, pero la doctora Iraima Pérez, que nos acompaña, y también Gilberto Aldana, para que, bueno, abordemos desde las dos posturas, tanto la psicológica como la clínica y la cirugía, cómo podemos, una vez que recibimos un diagnóstico así en la familia, transitar esta dificultad que de verdad no es nada fácil. Preguntaba yo, antes de irnos al corte, luego de que Iraima nos decía cómo canalizar una madre cuando está embarazada, el diagnóstico de que su niño ya no se formó, no se cerró el paladar y no se cerró el labio y van a nacer con esta hendidura. Y luego quedó pendiente, Gilberto, cómo desde el punto de vista psicológico debemos hacer esa ayuda para la madre y la madre cuidando también a su hijo que está dentro de ella, ¿no? Sí, bueno, ante todo, buenas noches, y ciertamente me siento muy honrado de tener a dos bellas mujeres que me acompañan el día de hoy, y bueno, y al público en general. Ciertamente el mensaje a Marisol,
cuando a veces nos llegan este tipo de noticias, porque ciertamente las madres tienen la expectativa de que nuestro hijo va a llegar, por decir algo, a este mundo sin ningún tipo de problema. Sí. Entonces cuando llega tu médico tratante y te dice, mira, tu hijo tiene esta condición, o por ejemplo, va a venir con un síndrome de Down, o viene del tema, o mejor dicho, con la condición del tema que nos toca en este momento, que es la hendidura del labio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Muchas veces, entonces, las personas, en este caso los padres, van a generar un duelo, ¿sí? Como un duelo que es una tristeza abocada a esa expectativa que no se cumplió. Como no se cumple la expectativa de que ciertamente mi hijo va a venir, entre comillas, sin ningún tipo de problema, entonces eso puede ser que el padre se entristezca, puede entrar en frustración, e incluso mi llamado es que si no existe la comunicación adecuada, puede incluso haber discusiones en la relación de pareja. Eso es culpa tuya, esos son tus genes, eso fue en tu familia, resulta que tú tienes un tío que pasó por eso. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Pero eso es lo que decía la doctora, es muy importante, el abordaje interdisciplinario. En la actualidad, y eso lo hemos conversado en muchos programas acá en Cartas del Corazón, lo que implica el trabajo de diversos tipos de profesionales para nosotros poder en salud darle la mejor asistencia posible a las personas, siempre abocado en un modelo biológico, psicológico y social. Entonces, una de las cosas que yo le diría a Marisol es que en primer momento tenemos que considerar que mientras exista vida, hay muchas cosas que hacer. No es lo mismo el diagnóstico de este tipo de problema a decir un diagnóstico de un cáncer de páncreas, por decir algo que ciertamente compromete la vida de las personas. Entonces, ya al nosotros saber que existe vida, hay muchas cosas que podemos hacer. Y gracias a Dios, nosotros en Venezuela tenemos excelentes cirujanos, ¿sí? Nos acompañó uno aquí ahorita, ¿sí? Donde la medicina, sin duda alguna, está avanzada y que podemos darle esa respuesta a estas personas que tienen este tipo de problemas. Eso en la primera etapa. Después venimos cuando estamos hablando de niños, ya. Sí, del punto de vista psicológico, este tipo de problemas puede generar una vulnerabilidad para lo que es el acoso de parte de los pares de este niño. Es decir, en el colegio, no les voy a negar, sí, hay una vulnerabilidad de que pudiesen estar sometidos a un proceso de acoso o bullying en el colegio. O Por no eso, aceptación, porque puede pasar, Gilberto, también que los niños respeten esta situación, no emitan comentarios hirientes, pero no tengan la apertura de sentir, de hacerse parte de este niño, incorporarlo a tu equipo. Y lo que siempre hablamos, dicen que los niños son crueles. No es que sean crueles, es que ciertamente son muy inocentes y en medio de esa inocencia te dicen las cosas que uno como adulto sabe que uno incluso no debe observar de tal forma. Entonces el muchachito se le queda viendo al otro y se le queda viendo. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué te pasó aquí? Entonces, claro, eso puede hacer que el niño comience a tener problemas en su autoestima. Y lo importante, desde el punto de vista psicológico, es que tanto niños como adolescentes están conformando su autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? Lo que nos define, lo que nos describe a nosotros como seres humanos, nuestro valor propio. Entonces, si en esa etapa el niño comienza a tener este tipo de problemas en cuanto a sus relaciones interpersonales, va a traer como consecuencia problemas de autoestima, problemas de autovaloración, e incluso el niño puede deprimirse, puede generar problemas de ansiedad. Por eso, el mensaje de Marisol es importante, la asistencia interdisciplinaria. Para ese niño de muy temprana edad, darle las herramientas necesarias. ¿Para qué? Para que sea un niño resiliente y no tenga ningún tipo de problema en cuanto a sus habilidades sociales. Yo he conocido personas con algún tipo de condición que de alguna forma condiciona su aspecto físico y ciertamente tienen unas habilidades sociales tan importantes que más bien brillan en medio de esos que pudiésemos decir que son personas normales, ¿sí? Porque la normalidad ciertamente es algo como muy cuestionado. ¿Qué es lo normal? ¿Sí? Pero entonces sí hay posibilidades, y más después con adolescentes, porque ya el adolescente viene ese proceso de la noviecita, de quien me gusta, si tú eres bonito, si tú eres bonita. Entonces tenemos que seguir acompañando a ese niño, a ese adolescente, desde el punto de vista psicológico, para darle las herramientas que permitan fortalecerse desde el punto de vista social y desde el punto de vista de lo que implica sus relaciones interpersonales. Y eso también tenemos que incluir, como hemos hablado en otros programas, a la familia. Porque a veces el muchacho no tiene tanto problema, pero empiezan los papás, empiezan los familiares, empiezan los hermanos a cuestionar, a criticar, a burlarse. A veces son entre mismos hermanos, entre mismos primos los que se burlan y empiezan a condicionar la autoestima de ese niño o de ese adolescente. Y si nosotros de alguna forma resguardamos la salud de este niño adolescente, estamos garantizando en la medida de lo posible un adulto sano y un adulto adaptado. En conclusión, este tipo de problema, esta hendidura, no debería condicionar la salud psicológica de cualquier ser humano, siempre y cuando tenga la asistencia indicada. Y hablando justo de la asistencia, me comentaba Iraima que en sus jornadas en el interior del país, conoces de muchos casos de madres que están abocadas a solucionar o a transitar esta condición de sus hijos e ir paso a paso, porque es un camino largo,
haciendo las intervenciones quirúrgicas necesarias y con psicólogos, pero también me contabas que has conocido otras madres que por desinformación esconden a los niñitos en la casa. Al regreso vamos a también brindar orientación para esas madres que no saben cómo canalizar la situación de tener un hijo con hendidura labio-palatina. Ya volvemos. Hoy este programa especial dedicado a la hendidura labio-palatina, como lo conocemos comúnmente como labio leporino, y tenemos aquí a Iraima Pérez y a Gilberto Aldana, ambos especialistas, uno en el área psicológica, que ya lo conocen porque además Gilberto está siempre con nosotros, y Iraima es médico cirujano, y le contaba yo a ustedes que Iraima tiene unas jornadas de operación de intervención quirúrgica en el interior del país con bastante frecuencia. Y quería yo preguntarte, Iraima, dentro de tu experiencia, además de tu estudio, ¿qué condiciones crees que se estén repitiendo para que los niños nazcan con esta hendidura? Aunque sé que es multifactorial, tiene que ver con la herencia, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el ambiente. Fíjate, te cuento o les cuento a todos, ¿no? Hay ahorita en el estado Bolívar una fundación que se llama Fundación Guayana Sonríe. Esta fundación tiene aproximadamente unos 20 años trabajando todos estos pacientes de este estado y de los estados aledaños. Lo que hemos visto, sobre todo aquí en este estado, es una alta densidad de pacientes con este problema. Y al estudiar nos hemos dado cuenta que tiene que ver mucho, en este estado en particular, con la contaminación de las aguas. Tiene que ver mucho con mercurio, con plomo. Todos sabemos que en este estado hay una gran extracción de minerales, con lo cual conlleva una tecnología donde, bueno, hay un uso importante de estos dos tóxicos, ¿no? Y parte del problema tiene que ver con la contaminación de las aguas. Efectivamente, sí, como te dije al principio, hay un problema genético, incluso hemos visto familiares, tíos, primos que ya tienen el problema y entonces suponemos que van a venir también igual. Incluso hemos tenido una familia de hermanitos donde todos uno detrás de otro ha traído el problema. Sin embargo, cuando ya los captamos y ya pertenecen a nuestra fundación, entonces ya los vamos guiando desde el principio, incluso antes de hacer un nuevo embarazo, los estudiamos y tratamos de que vayan por el camino para que podamos prevenir, que al final es la intención de todo esto, ¿no? Hacer prevención. Y la otra cosa importante que vemos, sobre todo en el estado Bolívar, y eso se repite cuando estudiamos los demás casos, es el problema de la desnutrición. La desnutrición conlleva déficit de folatos, de ácido fólico, que es sumamente importante para la formación del sistema nervioso central, y en este caso también lo hemos visto involucrado con problemas para el cierre del labio y del paladar. Y además también hemos visto que estos embarazos se producen en extremos de la edad, o personas con mucha edad o adolescentes. Y en adolescentes hemos visto que también se relaciona el consumo de drogas. ¿Okay? Entonces también esto tiene que ver en un porcentaje no despreciado el hecho de que consuman este tipo de tóxicos. Entonces finalmente sí, como te dije al principio, es multiorgánico y trae, multifactorial, y trae toda esta consecuencia de problemas. Incluso no solo a nivel del labio y paladar, tú ves niños con síndromes, problemas renales, cardíacos y además labio y paladar. Entonces son sindromáticos a nivel orgánico en general, y entonces bueno, ya tú tienes que tratarlo con toda la maquinaria y con todos los médicos que tenemos. Afortunadamente ahorita en el estado Bolívar tenemos a una fundación que nos apoya, se llama Fundación Lala, y en conjunto Fundación Lala y Fundación Guayana Sonríe capta a todos estos pacientes para canalizarlos y poderles darles resolución. ¿Y estas operaciones se hacen 2 veces al año? Hacemos unas jornadas totalmente gratuitas, totalmente gratuitas. El paciente, antes de unirnos a Fundación Lala, lo que tenía que hacer era tener el dinero para realizarse los exámenes preoperatorios. En la actualidad, afortunadamente, gracias a Dios, Fundación Lala nos presta ese apoyo, y nos presta el apoyo desde el punto de vista de los pediatras que evalúan a estos bebés antes de la cirugía y nos los ponen en las mejores condiciones, porque por el mismo problema alimenticio que genera el estar comunicado la vía oronasal, genera entonces con mucha frecuencia gripe, con mucha frecuencia problemas de neumonía,
porque bueno, por supuesto, se van hacia las vías respiratorias alimentos que no deberían estar allí, y eso genera, por supuesto, un medio de cultivo importante para infecciones tipo neumonía. Entonces, lo que buscamos es preparar a esos niños de la mejor manera para que el día de la cirugía podamos darle resolución y no se compliquen. Ahora, Iraima, cuando no se ha tenido esta guía y no se ha tenido la orientación ni se ha tenido el acceso a los especialistas, pero tienes un niño con hendidura labiopalatina y ya, o un adolescente, o incluso hasta adultos que nunca se han hecho alguna intervención quirúrgica, ¿se puede resolver de igual manera? A pesar de que no fue atendido desde el nacimiento. Fíjate, siempre se puede resolver, siempre, 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 gracias Como a Dios. dice Gilberto, mientras haya vida se puede resolver. Exactamente, nosotros nunca nos rendimos y nunca decimos no, sobre todo porque hay que buscar la manera de ayudarlos. Entonces, ¿qué hacemos? Dependiendo el grado de separación que tenga el labio o el paladar, lo que hacemos es captar al paciente, no los dejamos ir, le empezamos a dar el tratamiento para acercar los paladares, y le damos tratamiento quirúrgico, tratamos de que no se nos escapen y paralelamente le empezamos a dar el apoyo psicológico para que ellos se sientan abrigados, cobijados por la fundación y no se vayan. Y eso nos permite entonces darle una resolución completa al problema. También estamos ahorita intentando darle fortaleza a 2 programas que estamos llevando. Estamos llevando el programa Escuela y el programa Mamá No Me Escondas. Este segundo programa es sumamente importante porque nos hemos encontrado con la desdicha de ver pacientes cuyas madres los tenían escondidos, encerrados en la casa. No los llevaban al colegio, nunca fueron a una guardería, nunca tuvieron contacto con niños de su edad, de preescolaridad o escolaridad, lo cual es gravísimo para el desarrollo del individuo. Sino que nos lo diga aquí Gilberto, con lo cual eso hemos tratado de atacarlo desde ese punto de vista. Mamá, no me escondas significa llévame a tiempo al médico, vamos a buscar ayuda que sí se puede. Está la fundación que está abierta a dar todos los tratamientos y todo el apoyo necesario, no solo quirúrgico, desde todo punto de vista, para que ese niño pueda ser integrado a la sociedad. Y el otro programa que estamos llevando es el programa Escuela, que básicamente lo que intentamos es de captar cirujanos plásticos. Yo soy cirujano plástico y ustedes todos saben que nos encargamos de hacer la resolución de mamas, el sistema corporal, ¿no? Todo lo que es estético. Pero tenemos los cirujanos plásticos también, otra parte, que es la parte reconstructiva. Y desde el punto de vista reconstructivo hay una cantidad, un abanico de especialidades que abarcamos, como por ejemplo los quemados, los politraumatizados y en este caso las malformaciones congénitas, que es lo que básicamente yo dedico mi parte, digamos, mi cirugía que me llene espiritualmente es esta parte, porque es totalmente gratuita y lo que busca es eso, mejorar vidas, devolver sonrisas e integrarlos nuevamente a la sociedad. Me llama mucho la atención y quiero que en la próxima parte hablemos a mayor profundidad sobre el programa Mamá No Me Escondas y que Gilberto, bueno, desde el punto de vista psicológico, a través de esta oportunidad en la que estamos conversando sobre este tema, dirija un mensaje a esas mamás que estoy segura, ninguna mamá quiere algo negativo para sus hijos, esas mamás que decidieron proteger a sus hijos y creyeron que la mejor manera de protegerlos era que la sociedad no los viera, no mandarlos al colegio, no exponerlos a la burla y a lo difícil que es enfrentar a los demás. De esa manera decidieron que era la mejor manera de protegerlos. Y efectivamente no es así. Al regreso, Gilberto, por favor, vamos a ayudar a las madres que están pasando por esto y que tienen a su niñito en la casa todavía sin atreverse a mandarlo al colegio o al liceo porque tienen hendidura labiopalatina. Ya volvemos. Iraima nos comentaba que dentro de la fundación donde ella participa hay un programa que se llama Mamá No Me Escondas y a propósito de este programa yo le pedí a Gilberto que preparara algún mensaje y unas palabras para aprovechar este espacio y que si usted no es mamá de un niño con hendidura labiopalatina pero conoce a alguna mamá que todavía no se haya atrevido porque quiere proteger a su hijo, no se haya atrevido a incorporarlo a la sociedad, llevarlo al médico para que le hagan las operaciones necesarias, inscribirlo en la escuela, inscribirlo en el liceo. Bueno, Gilberto, por favor. Sí. Ese mensaje de las mamás, por lo general, ¿qué acontece?
lo que estaba diciendo al principio. Uno tiene esa expectativa de que el niño va a venir sin ningún tipo de complicación. Y entonces, ¿qué pasa? Por lo general, la mamá empieza a vivenciar una gran culpa. Es decir, yo fui la culpable, amor, no me cuidé, o a lo mejor tuve una vida un poco desordenada, en el caso, por ejemplo, de las drogas, o a lo mejor, qué sé yo. Entonces, la mamá en esa situación de culpa, muchas veces, entonces, una de las primeras opciones que ve, y al verse de alguna forma impotente, este tipo de programas nos permite informarnos de que sí existen muchas oportunidades, muchas opciones, y personas que están trabajando de manera altruista, y que ciertamente a través de ese apoyo, incluso sin ningún tipo de interés económico, pero solamente el interés que prevalece es el ayudar. La persona no busca la ayuda. Entonces lo que prefiere entonces, en este caso la mamá, es ocultar al niño. Y también porque piensan que le evitan sufrimiento al niño. Le estoy evitando el sufrimiento porque entonces se van a burlar. Entonces, primer mensaje, el primero de todo siempre es la prevención. De todo proceso psicológico, mientras nosotros lo ataquemos desde primeras etapas, va a tener mejor proyección en la edad de adultez. Si ya tomamos una persona adulta, cuesta un poco más, y sobre todo que ya esa persona ha transitado ciertas etapas de su vida vivenciando a veces rechazo, vivenciando a veces, porque el rechazo puede ser activo cuando alguien te dice, ¿qué tienes tú ahí? Pero también puede ser de manera pasiva, simplemente una mirada es suficiente para dañarte el alma, ¿sí? Sentirte mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Mi mensaje, por favor, busque apoyo desde muy tempranas edades, ¿sí? Lo que decía la doctora excelentemente bien, ¿sí? Desde primera etapa, días de nacido, meses, para poder darle de alguna forma la oportunidad de que no tenga que vivenciar situaciones de rechazo o situaciones a veces de malestar social que la persona tiene que vivenciar, en este caso el pacientico. Si nosotros lo atacamos en primeras etapas, excelente. Así que el mensaje que le estoy enviando, busque apoyo, busque ayuda, no hay que, así como en la Edad Media, que entonces el muchacho que tiene algún problema lo encerramos para que nadie lo viera. Eso no está bien, porque eso más bien va a afectar su desarrollo biológico, su desarrollo psicológico, su desarrollo social, y lo que va a hacer es, por decirlo, complejizar más la situación del abordaje de ese niño. Nos hace el trabajo mucho más difícil. Entonces, como lo vamos desarrollando, como se ha venido desarrollando en el programa, en este programa, busque el apoyo para que entonces pueda recibir la asistencia. Aquí tenemos a la doctora que altruistamente nos acompaña, para que entonces podamos darle la solución a este tipo de casos, y usted va a ver que su hijo va a estar adaptado sin ningún tipo de problema, ¿sí? Hay un actor muy famoso, la doctora, usted me dice si es verdad o mentira, pero yo tengo entendido, por ejemplo, Joaquín Phoenix, que ¿sí? Él tuvo esta problemática, y fíjese, es actor de cine. Tiene otro problema que ya eso se llama de competencia de hacer en mi esposa, psiquiátrico. Pero bueno, pero desde el punto de vista físico, actor de Hollywood. Es decir, no hay necesidad de tener que condicionar y afectar significativamente la vida de una persona cuando tenga este tipo de condición, ¿cierto? Si lo que tiene que hacer es buscar el apoyo y la ayuda, y usted va a ver que podemos generar un ser humano, un adolescente, un niño o un adulto adaptado a la sociedad. Y sí, con la ayuda psicológica y con las intervenciones quirúrgicas que sean necesarias. Ahora, ¿en todos los casos se requieren consecutivas intervenciones quirúrgicas o hay casos que son realmente sencillos y con una operación basta? Fíjate, aprovecho el comentario de Gilberto. Efectivamente, este actor está entre los grados más leves de la patología, porque la patología en sí, cuando la mencionas, fisura labiopalatina, engloba todas aquellas alteraciones que hay a nivel de labio y paladar, pero efectivamente hay unos grados menos complejos y hay unos más avanzados. ¿Hay grados donde solamente esté fisurado el labio solamente o siempre el labio? está el paladar? No, siempre. O puede ser solo el labio, puede ser solo el paladar, puede ser el labio en forma bilateral, es decir, ya no es una hendidura derecha o izquierda, sino son los dos. Puede ser solo derecha o izquierda incompleta, es decir, que no alcanza hasta la base nasal. Puede ser completa y afecta también entonces la nariz, con lo cual eso va a generar a futuro mayor cantidad de números de cirugía. Puede entonces estar nariz, paladar, labio, todos involucrados, o incluso, voy a más, puede haber ya incluso una malformación a nivel facial completa. Entonces, de acuerdo al grado, y no es la idea de hoy comentarlos todos, sino decir que sí, que va de grados muy leves a grados muy complejos, y que de acuerdo a cada uno, pues entonces van el número de cirugías. Lo que sí es que siempre, por lo menos en la fundación, logramos hacer este tipo de cirugías posterior de retoques, ¿ok? O de revisión, que se le llaman también, con la finalidad de mejorar lo que ya hemos hecho, y que a medida que el niño va creciendo y se va modificando, nosotros poder adaptar y mejorar ese estatus estético y, por supuesto, funcional. En un grado de complejidad mediano, que sea labio y paladar, sí, en una hendidura o las dos.
¿Cuántas cirugías aproximadamente se requieren hasta la etapa adulta? ¿Es una cirugía por año, una cada 2 años? Fíjate, normalmente es primera cirugía de labio, 3 meses. Segunda cirugía paladar, 3 años, 3, 4 años. Y tercera cirugía cuando nariz, cuando ya supera la 15, 16 años, que se están formando mejor las estructuras a nivel nasal y tienes material para poder reconstruirla. Entonces, más o menos, como mínimo, si tienes los 3 elementos afectados, son 3 cirugías. Pero luego, bueno, por supuesto, como dije antes, vienen los retoques, o si hay alguna complicación, o después se forma alguna fístula, o alguna complicación, pues entonces se trata también. Pero resultan menos intervenciones de las que uno puede pensar. Sí, sí, son mucho menos, porque es que ese es justamente el problema, la falta de información que las madres manejan hace que lo escondan, porque ellas dicen, bueno, pero es que serán 20 cirugías, ¿cuándo yo voy a hacer eso? Y la otra pregunta es, bueno, la otra afirmación que se hace una madre en estos momentos es, yo no tengo, bueno, ni que venda el alma y la casa voy a tener para cubrir todas estas operaciones. Es correcto. ¿Funcionan en el país, así como la fundación donde participas en el estado Bolívar, funcionan en todo el país algunas fundaciones a las cuales recurrir? Claro, fíjate, la principal fundación que todo el mundo conoce es Fundación Operación Sonrisa. Operación Sonrisa funciona a nivel mundial. ¿Okay? Está en todo el mundo y aquí en Venezuela hay una sede en Altamira, ¿okay? Y ellos captan pacientes de aquí de la zona y igualmente que nosotros hacen jornadas, ¿okay? Pero tú puedes canalizarlo. Hay otra fundación que se llama Rotary Club que también está funcionando muy bien, captando estos pacientes, pero mi consejo es que si hay algún problema de esto, vayan directamente al Hospital San Juan de Dios. En el Hospital San Juan de Dios hay por lo menos 3 colegas míos que nos colaboran en la Fundación Guayana Sonríe, que están directamente atendiendo a pacientes del hospital y por supuesto todos los que acudan de aquí de Caracas. Y que vayan, bueno, en un diagnóstico o si ya usted tiene un niño con hendidura labiopalatina, vaya a cualquier médico y cualquier médico va a saber orientarlo a una fundación que los pueda guiar y que los pueda ayudar. Otra pregunta ya para los bebés que nacen con esta condición. ¿Cómo se alimenta un bebé? Si una mamá está ahorita en la casa escuchándonos y tiene un bebecito con esta condición, ¿cuál es la manera correcta de alimentarlo? Fíjate, muy importante esta pregunta, porque esa es la angustia que le genera a todas las madres. Lo más importante es que igualmente, aunque el músculo orbicular, que es el que produce la succión, no está completo, siempre los niños son capaces de succionar, ¿ok? En menor cantidad y por eso esta cantidad de complicaciones, pero lo logran hacer. Y entonces pero siempre fomentamos la lactancia materna, nunca hay que abandonarla. Y lo segundo es que al recibir nuestro apoyo, las odontopediatras les aplican o les crean una especie de placa. Una plaquita que es hecha de silicón y cada vez la hemos ido mejorando y hay estudios científicos donde ya está muy bien demostrado que dependiendo cómo la hagas y cómo la coloques, pues va a generar un mayor crecimiento del paladar. Entonces no solo me va a colaborar para evitar el paso de alimento hacia la cavidad nasal, sino que es que además me permite, por el golpe que produce esta tablita sobre el paladar, un estímulo para el crecimiento del mismo, con lo cual no solo mejora la parte nutricional del niño, mejora esa integración madre-hijo que se produce con la lactancia materna, sino que además nos mejora y nos acerca y nos hace crecer ese paladar que para el momento de la cirugía nos permite hacer un mejor trabajo. Ok, al regreso vamos a seguir conversando sobre, o brindándoles respuestas a todas las preguntas que usted puede tener o algún conocido, invítelo a que vea este programa, sobre hendidura labiopalatina, comúnmente labio leporino. Esta es la última parte de nuestro programa que de verdad ha estado muy informativo. Es muy importante todo lo que se ha hablado aquí sobre la hendidura labiopalatina o comúnmente llamado labio leporino. Aquí las madres han recibido orientación, todos ustedes que nos están viendo, de cómo hacer cuando tenemos un diagnóstico. Todavía estamos en el embarazo, pero ya nos diagnosticaron que nuestro hijo va a nacer con esta condición, o cuando ya tenemos a un bebé o a un niño en edad escolar. E incluso cuando como adultos con esta condición nunca fuimos atendidos, nunca fuimos intervenidos quirúrgicamente.
¿Siempre hay solución? Siempre hay solución, lo vamos a recalcar, siempre hay algo que hacer y nosotros estamos prestos y abiertos a recibir a la edad que sea a los pacientes para devolverles su sonrisa. Y así como ustedes en la fundación que se llama Fundación Guayana Sonríe, también Guayana Sonríe, también están el resto de las fundaciones que son el Rotary Club. Está Operación Sonrisa y en el Hospital San Juan de Dios también recibimos niños con estas patologías. Y en todas las fundaciones, e incluso en el hospital, reciben a adultos y hago la insistencia en adultos porque puede entonces quien ya llegó a la etapa adulta decir, bueno, no, ya pasaron tantos años y... No, sí se reciben igual adultos porque por lo menos el San Juan de Dios tiene la posibilidad de tener una parte, digamos, semiprivada y donde se atienden adultos también. Pero si no, yo amablemente estoy en el Hospital Universitario de Caracas y efectivamente allá también vemos niños y adultos. ¿Cómo es la etapa una vez que ya llegaste a la adultez y no tuviste alguna intervención quirúrgica o tuviste un par y no terminaste de arreglar, no sé, todo la posición de los dientes o las últimas cirugías de nariz? Ya nos contaste que siempre tiene solución. Ahora bien, una vez que estéticamente está listo o reconstructivamente está listo, pero tienes dificultad para hablar y para que se te entienda y pronunciar las palabras, ¿en la etapa adulta también es corregible? Sí, es corregible, cuesta mucho más, el proceso tarda un poco más de lo que tardaría en niños, pero efectivamente siempre hacer algo es mejor que no hacer nada, así sea en la etapa adulta, siempre se logran objetivos con un poco más de dificultad, pero se terminan logrando, entonces sí, efectivamente no hay que dejar de buscar ayuda. ¿Cuál debe ser la fortaleza, Gilberto, que debe tener una madre en su discurso, en sus palabras? Para reforzar la autoestima de un niño, de un hijo, de un adolescente con esta condición. ¿Cuál debe ser el discurso adecuado para sembrar en estos niños la fuerza para ellos enfrentar al mundo, sabiendo perfectamente que, bueno, tienen una condición que va a llamar la atención en el entorno? Voy a hacer referencia a una película, probablemente ustedes no saben quién es, pero busquémoslos en las redes o en el internet. Ray Charles, sí, es un señor morenito que no era invidente y entonces era ciego, entonces tocaba el piano. Cuando él está chiquito, tiene 8 añitos, por un proceso de un glaucoma empieza a perder la visión y la mamá, siendo personas muy humildes en el estado de Georgia, en Estados Unidos, pero bueno, esa gente, pobreza extrema. Y la mamá lo agarró y le dijo fuertemente que nadie te vea como un discapacitado. ¿Sí? A partir de ahora usted va a defenderse. Entonces, esa misma expresión la podemos generalizar a otro tipo de situaciones. No podemos, de alguna forma, centrar la crianza de nuestro hijo, el autoconcepto de nuestro adolescente y nuestro adulto basado en esta condición. Hendidura, ¿cómo es que, vamos a decir, lo recordamos? Hendidura. Labio. Labio. Ah, viste, ya aprendieron. Palatina, igual espero que usted haya aprendido. paladar. Sí, no labio leporino. Hendidura, labio palatino. Entonces, bueno, esto no puede ser el condicionante para la vida de su hijo o para usted mismo como adulto, porque entonces llega un momento que empezamos en nosotros mismos a autodescribirnos en función de eso. Ah, el de labio leporino. Ah, el depresivo. El chingo. El chingo. Eso no puede ser. ¿Sí? Eso es parte de nosotros, pero no por eso tiene que implicar que debe quedarse en nosotros. Y aún sabiendo que existen múltiples, por decir algo, personas que están dispuestas a poder ayudarlo a través de la intervención quirúrgica, a través de la asistencia psicológica, a través de la asistencia de la odontopediatras. También, también lo que es el entrenamiento en terapia de lenguaje para que las personas tengan la posibilidad de transmitir la información de manera entendible. Entonces, de alguna forma no podemos quedarnos ciertamente en la frustración, en la culpa, en el caso de las mamás, y en el caso de que si usted está adulto y de alguna forma ha tenido que soportar por mucho tiempo, de alguna forma este tipo de situaciones, no tiene por qué hacerlo, ¿sabe? A veces el sufrimiento es parte de nuestra vida, pero no tiene por qué entonces hacer que este sufrimiento sea mayor. En el Hospital Vargas de Caracas, ya me voy a poner en contacto con la doctora para ver si podemos de alguna forma hacer una alianza estratégica, ¿sí? Pero como jefe del Servicio de Psicología del Hospital Vargas, bueno, pongo a la orden nuestra unidad de psicología de la salud infanto-juvenil, ¿sí? Que es totalmente gratuito y de alguna forma ahí podemos prestarle la asistencia psicológica a las personas, en este caso a los niños y adolescentes que tengan este tipo de situación, ¿cierto? Fíjense que de alguna forma estamos hablando de la esperanza, pero una esperanza donde no solamente es sentarnos a desear, es también actuar.
Y usted si es adulto, entonces también tiene el servicio de psicología, pero en el aspecto de atención de adultos. Y si también, porque ¿qué pasa? En el adulto también vamos a tener problemas, no solamente en las relaciones interpersonales, sino también en las relaciones que tienen que ver con la sexualidad. Porque entonces si se afecta mi autoestima, si se afecta mi autovaloración, entonces voy a ser una persona muy inhibida desde el punto de vista social. Y esa inhibición social me va a influir en cómo me relaciono con personas que me pudiesen resultar para mí atractivo. Entonces busque ayuda. Ahí estamos a la orden todas las mañanas, de lunes a viernes, para entonces poder nosotros acompañarlo. Tenemos aquí el caso de la doctora que nos puede ayudar también y así de alguna forma prestarle a usted las herramientas necesarias para que pueda salir exitoso de esta situación. Al final, todo lo podemos llevar a una discusión de o nos quedamos en la inercia y no hacemos nada, o simplemente, de alguna forma, nos sentamos y nos motivamos en eso que llamamos en psicología el espíritu de lucha, en poder nosotros salir adelante de este tipo de situación. Pero eso va a depender de usted. De nada sirve que nosotros tengamos aquí los especialistas ofreciéndole todas las herramientas para usted salir adelante si usted no llega y no se para de esa cama o no se para de esa silla y busca ayuda. La ayuda está, búsquela. Bueno, mejor dicho, imposible para cerrar este programa. Yo les quiero agradecer sobre todo el entusiasmo que ustedes brindaron a través de este programa, la información, la guía, pero por encima de todo la esperanza que sembraron a través de esta información para todas las familias que están en su casa lidiando con la difícil lucha de un niño con hendidura labiopalatina y para usted adulto que probablemente ya se ha acercado, se ha hecho alguna cirugía o los que nunca se la han hecho, siempre hay solución para estar mejor. No nos quedemos en la inercia. Como decía Gilberto, vamos a poner sobre la mesa el problema y vamos a dar pasos para juntos, junto a organizaciones que están dispuestas allí a ayudar sin ningún costo para que usted salga adelante con su condición. Muchas gracias. Iraima Pérez, cirujano plástico, estético, reconstructivo y posbariátrico. Tenemos que hacer otro programa para hablar de la cirugía bariátrica. Claro que sí. Y Gilberto Aldana, psicólogo clínico, pero además es nuestro gran aliado y parte de esta familia de Cartas del Corazón. Voy a pedir a nuestro equipo de postproducción que aquí debajo coloque nuevamente el nombre de las fundaciones que están para apoyar en nuestro país en distintas regiones y usted se acerque para buscar información, para recibir orientación e incluso para las intervenciones quirúrgicas completamente gratis. Muchas gracias por habernos acompañado.